Estábamos diciendo antes que nosotros somos dueños del territorio, del Buta-Willimapu, con documento o sin documento. Ahora el mapuche le dice a la tierra la Ñuquemapu. La Ñuquemapu es la madre tierra, o sea, es la tierra. O sea, en resumen, nosotros en el pensamiento mapuche no somos dueños de la tierra es dueña de nosotros. Pero como estamos hablando con el Huinca, tenemos que decirle que nosotros sí somos dueños de la tierra, somos herederos de los ríos. La leña que está haciendo fuego ahí lo saca de esta tierra, de la Ñuquemapu. También se habla del derecho consuetudinario y también se habla del derecho de autonomía, la autodeterminación. Entonces yo haciendo valer el derecho de autonomía, porque a mí no me manda ni la Bachelet, ni Piñera, ni la derecha ni la izquierda. No me rigen las leyes chilenas. Yo tengo un bastón de mando, tengo un collar de plata, y eso me acredita que los caciques estábamos constituidos. La nación mapuche tenía su constitución y la sigue teniendo, lo que se llama la otra constitución. Y de acuerdo a esa otra constitución, con el pleno derecho, yo le entrego, en mi calidad de cacique de Apuquilmén, este documento. Entonces mi peña no va a bienes nacionales, no va a pedirle tierra al fisco. ¿Entienden? Tampoco me pide tierra a mí, porque la tierra es de él. ¿Y por quién la tiene? Por su antepasado. Por su antepasado él es dueño de lo que tiene. Que hay agua, pero el agua aquí la están utilizando para generar energía, casi toda, o si no para instalar piscicultura. Entonces estaban produciendo un deterioro del medio ambiente que igual es fuerte porque rompen los equilibrios. Nosotros, nuestro trabajo como mapuche, como gente de la tierra, es mantener los equilibrios naturales de las cosas, porque ahí están las energías, o ahí fluctúan. Eso mantiene el equilibrio de todas las cosas, todo tiene que seguir, ojalá, su ritmo natural. Sí, los trayencos, los leufu, el lasquén, el curruf. Entonces, yo lo que he llegado es que mejor dar el ejemplo. Entonces aquí nosotros, toda la familia, ya estamos asumidos y nosotros decidimos la autonomía. Así que ya no le trabajamos a nadie, yo no le trabajo a nadie, no vivo de mi bote, ¿no? Y reclamando tierra a la orilla del río y protegiendo un río.
Somos los únicos ganando. Pasa por arriba tú. Ahí hay otro martero, pero hay que ir por abajo. Aquí no, su mamá ya no lo hace caso porque le decía eso con cuidadito. Tiene que darle leche ahora. Con cuidado. Cuando se cae yo lo recojo. 7 tubos. ¿7 gatos? Bien. Una gata muy productiva. ¿Qué vamos a comer? Papailín. Ya me como los tomates. Papi, ya me estoy comiendo los tomates. Chalguatún. A los dos, po. Tenía chorequito. Yo quiero los dos. La cultura Winca no entiende esto y ellos tienden a construir y a interferir en territorios que para nosotros son sagrados y que si están desocupados es por una razón, por el respeto que nosotros tenemos al entorno, por el respeto que tenemos a la Mapu, por el respeto que tenemos a los ñem. Mira. Término medio lo pidieron. Arriba la cabeza, Eso.
que quede parejito, y después lo dobla en medio, y aquí ya un poquito más grande, ¿ya? Son problemáticas que son acarreadas por la convivencia con la gente del Estado chileno, por sus políticas económicas que se implementan en zonas donde debieran respetarse los equilibrios naturales, y producen desequilibrio, valga la redundancia, al implementar situaciones laborales de acuerdo a esa cultura en zonas que para nosotros por milenios han sido de respeto para el entorno, de respeto para los ñen que ahí hay. Entonces casi siempre los problemas que nosotros traemos a este tipo de situaciones son problemas que nos ocasiona la cultura occidental. Entonces en este proceso de reconstrucción estamos tratando de subsanar esos problemas, de tratar de hacer entender a esta gente de que así como están ocasionando un daño al medio ambiente, nos están ocasionando un daño a nosotros en lo espiritual, pero también se ocasionan un daño a ellos mismos y a su descendencia en lo existencial y en lo ecológico, ya que no es sano que contaminen las aguas, no es sano que contaminen los mares, no es sano que depreden los bosques, no es sano que intervengan los ríos, no es sano que intervengan los alimentos, no es sano que produzcan la desaparición de especies animales de manera degenerada, como lo hace el sistema occidental a través de sus famosas políticas económicas. Entonces es necesario que le pongamos un alto a toda esta situación y que hagamos entender a esta gente de que este planeta es el único que tenemos, es la única casa que tenemos, y que debemos cuidarla, que debemos respetarla, y que también debemos respetar a los demás seres vivos, que nosotros no estamos, según ellos predican, en la cima de ninguna pirámide, en la cima de ninguna cadena. Nosotros, según nuestra cultura, según nuestra cosmovisión, somos parte de esto, no somos dueños de esto, no somos amos de nada, sino que nuestra intención de vida es estar en sano equilibrio con nuestro entorno. Sí, pues jugando, estuvo haciendo, no sé, estuvo cocinando allá en el río. Me puso rojo, ¿Rojo? ¿No te dije que se ponían rojo? ¿Por qué se pondrán rojo? De vergüenza, primera vez que los van a comer. Son vergonzosos. En el territorio de Hueñauca, lo que nosotros denominamos Hueñauca, de tiempos ancestrales, y lo que el Huenca ahora llama región de los lagos, que abarca un territorio, gran parte del territorio de la fruta de Huillimapu,
En la administración que tiene aquí el Estado chileno, nosotros nos damos cuenta de que existen muchas situaciones de violaciones de derechos humanos, tanto de las comunidades como de los niños. Entonces hemos tenido que iniciar un trabajo de entendimiento de la funcionalidad del Estado Huinca en su situación burocrática. Eso nos ha llevado a iniciar investigaciones, recopilación de antecedentes y todo cómo funciona el Estado Huinca, es decir, al contrario de cómo funcionan los pueblos ancestrales, que nosotros funcionamos con la palabra, le damos un valor agregado a la lengua y a nuestros dichos. El Huinca no respeta esa situación, no respeta su lengua, no respeta sus dichos, miente descaradamente para hacerse de un cargo, para hacerse del poder, para administrar un gobierno, miente a sus ciudadanos y miente a la sociedad entera. Y solamente para él es ley lo que está escrito, los documentos, los que tienen firma, los que tienen timbre, los que emanan de alguna autoridad de ellos con sus respectivas situaciones jurídicas. Devolvernos ese territorio, porque como digo, la vida que hay ahí, ustedes no la van a encontrar en otro lado. Y nosotros vamos a seguir con esto, y bueno, si ustedes no atienden esto, bueno, nosotros seguiremos, ¿no? Pero nosotros de aquí, derecho para afuera, ¿no? Derecho para afuera, ¿no? La visión de nosotros es la Corte Interamericana. Allá queremos apuntar. Si es que no encontramos solución aquí. Porque ustedes están muy limitados. ¿Ah? Y tampoco vemos a veces mucha voluntad. Si ahora, como digo, esta es la primera vez que nos estamos sentando, de años que llevamos reclamando. Nosotros estamos en el río hace rato ya. En el periodo pasado, nadie me escuchó. ¿Quién me escuchó sobre eso? Así que ahora podemos ver que por lo menos se proyecten vías de solución. No vamos a hacer la solución, no va a ser de la noche a la mañana, porque ya 200 años haciéndonos polvo, pero que hay una voluntad política en esa línea. Entonces hemos tenido que iniciar un trabajo de entendimiento en esa línea de los papeles Huinca. Y a raíz de este trabajo que estamos haciendo nos dimos cuenta de que el Huinca aún con esa situación de mantener archivado su quehacer administrativo, sigue violando los derechos humanos de las comunidades, sigue violando los derechos humanos del pueblo originario, sigue violando los derechos humanos de las comunidades huilliche en este territorio y de los niños, ya que desconoce su propia jurisprudencia, desconoce sus propias leyes. La gente que accede a cargos públicos por lo general lo hace a través del cuoteo político y no necesariamente porque tenga conocimiento del cargo que va a asumir, sino solamente porque le debe un favor a algún pelafustán que está en el cargo, como es en muchos casos, por ejemplo, le deben favores a los partidos políticos. Le deben favores los partidos políticos a gente que le ha conseguido votos, que le ha conseguido supuesta representatividad en las poblaciones, situación que no es tal. Es decir, basan su administración en una mentira, y una mentira que permite la vulneración de derechos. Y nosotros ahora estamos abocados a transparentar dicha situación. Y estamos dando cuenta de que con los antecedentes que recopilamos cada vez es más fuerte, es más descarada la situación de vulneración de derechos, por cuanto aún mostrándoles los antecedentes se hacen los tontos, se hacen los desentendidos y siguen vulnerando los derechos de los pueblos originarios, aún con sus entes persecutores. Nosotros tenemos antecedentes hoy día claros de que, por ejemplo, los tribunales de garantía, los tribunales de familia, órganos persecutores como las contralorías, como la superintendencia, y todo lo que supone una vigilancia a los diferentes entes administrativos del Estado, son entes enteramente corruptos, son entes enteramente ilegales en su actuar y permiten y promueven la violación de derechos, la vulneración de derechos de los pueblos originarios.
Ustedes no han capacitado a su gente. Denuncian, como casi todos los que trabajan en el aparato estatal chileno, es que no ha llegado plata para capacitar a la gente, hay que capacitarles, ¿no? Mane, cullín. Y si no hay, no se capacitan, no. Y se mantiene el status quo, se mantiene la vulneración de derechos por desconocimiento y no aplicabilidad de la jurisprudencia vigente. No se entiende la cultura. Cuando mucho viene gente de Temuco, si trabajamos allá en Temuco, allá viven otros países, con otra cultura. Nosotros somos parte de la nación Huilliche. La nación Huilliche, según el Tratado de Tantauco, que firmaron ustedes con nosotros, va desde el sur de Chiloé hasta el sur de Osorno. Todos somos chilhueches, nosotros somos Huilliche. Pero les queda más cómodo, todos son mapuches, ¿no? Los cahuescas son mapuches, los selmas son mapuches, los onas son mapuches, los diablitas son mapuches, todos son mapuches. No, partimos mal. Hay un desconocimiento del tema cultural que exige el 169. La cultura huilliche siempre ha sido una cultura media migratoria. De acuerdo a nuestra cultura, por ejemplo, dependiendo de la actividad económica que realizaban las familias en las riberas, tanto los recolectores como los pescadores artesanales, acostumbraban migrar de una ribera a otra o de un lado a otro de la misma ribera, en los lagos, los ríos y el mar. Y da esa dependencia que tenemos por el ñenco, por el agua, es que siempre se ha andado de costa en costa viendo la mantención de las familias. En esa situación cultural, mis abuelos llegaron hasta la ribera del río Maullín hace 60 años, 70 años, provenientes de este mismo territorio de Chiloé, en la nación Huilliche, que abarca desde el Chiloé hasta Osorno. Este territorio, los huilliches, siempre han sido personas migrantes dentro del mismo territorio. Y seguramente en esa línea, en esa situación espiritual, llegaron hasta la ribera del río Yanquihue, del río Maullín, aquí en Hueñauca, que se conoce como Yanquihue, seguramente por situaciones económicas. Se llegaron a Yanquihue, se establecieron a la orilla del río Maullín, y ahí es donde estamos nosotros tratando de recuperar y de restablecer nuestra espiritualidad y nuestro contacto con la naturaleza, con la Ñuque Mapu, y donde estamos nosotros atendiendo esta situación espiritual que nosotros, esta necesidad espiritual que tenemos de volver a nuestra cultura, volver a nuestras raíces y entender el llamado de nuestros cuyes, de nuestros ancestros.